Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, de emoción y por supuesto, de Kerem. Kerem. Hoy, chicos, tengo algo que sé que les va a encantar, porque a mí me explotó la cabeza cuando lo vi. Literalmente la reacción de Kerem Bürsin, nuestro Kerem, ante algo que involucra a Hande Erçel, y a su representante. Exacto, vamos a hablar de esa épica reacción que tuvo en unos premios, no recuerdo exactamente cuáles, pero no se lo pierdan, porque es oro puro. Antes de que sigamos y como siempre digo, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque créanme, se viene candela. Ya saben, siempre estoy al tanto de lo que pasa en el mundo de las series turcas, especialmente de nuestros queridos Kerem y Hande. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Bueno, ¿listos para sumergirnos en este chismecito de alto calibre? Vamos allá. El contexto es el siguiente: Kerem Bürsin, nuestro bombón turco, estaba en una gala de premios. Imagino que se encontraba allí disfrutando de la noche, quizás esperando ganar algún premio, o simplemente siempre es bueno lucir un buen traje y saludar a la gente. El caso es que en un momento dado, las cámaras enfocan a la audiencia, y ahí es donde la magia ocurre. ¿Y a quién encuentran las cámaras? A Hande Erçel. Pero no solo a ella, sino también a su representante. Para quienes no estén familiarizados, el representante de una celebridad es como su mano derecha, su manager, la persona que se encarga de negociar contratos, de organizar eventos, de todo, es una figura muy importante en la vida de un actor. Ahora bien, ¿por qué la presencia del representante de Hande es tan relevante para Kerem? Pues, aquí es donde la cosa se pone interesante. Recordemos, queridos amigos, que Kerem y Hande fueron pareja, y una pareja muy querida. Su relación, nacida en el set de Love is in the Air, fue seguida por millones de fans en todo el mundo. Las fotos, los vídeos, los momentos juntos, todo era perfecto. Luego, como suele pasar en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Aunque nunca se confirmaron los motivos exactos de la ruptura, el chismecito por ahí dice que hubo diferencias, que los proyectos profesionales los distanciaron. Pero bueno, eso ya es agua pasada. Lo importante es que a pesar de la separación, la gente, los fans, no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y aquí es donde entra en juego el representante. Si el representante está acompañando a Hande en un evento, y Kerem está en el mismo evento, las posibilidades son infinitas. Bueno, quizás no tanto, pero la imaginación de los fans es poderosa. Entonces, volvamos a la gala de premios. La cámara enfoca a Hande, guapísima, como siempre. Su elegancia, su porte, su sonrisa, impecable. Y a su lado el representante, siempre atento, siempre presente, listo para cualquier eventualidad. Y luego, ¡pum! La cámara se desvía, hace un paneo rápido, y le enfoca a Kerem. ¿Y qué hace Kerem? La reacción. La reacción que ha dado la vuelta al mundo. Una reacción que, les digo, es una mezcla de sorpresa, de curiosidad, de, no sé, quizás un poco de nostalgia. Es una reacción que en cuestión de segundos, nos dice mucho más que 1000 palabras. Se le nota en la cara. Sus ojos se abren ligeramente como si no pudiera creer lo que está viendo. La sorpresa es palpable, evidente. Su sonrisa, esa sonrisa que nos derrite a todos, se desdibuja por un instante. Intenta por un breve momento mantener la compostura, pero es inútil. La cámara, implacable, lo ha pillado en toda su autenticidad. Como que se le escapa una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero rápidamente se controla. Parece que está intentando disimular, pero es imposible. La cámara lo ha pillado, capturando ese instante mágico, ese momento de genuina sorpresa y, ¿por qué no? Un poco de nostalgia. Es una reacción que, insisto, es muy humana, muy de Kerem. Se le ve genuino, auténtico. No está actuando, no está fingiendo. Está ahí siendo el mismo, reaccionando ante una situación inesperada. Y eso es lo que lo hace tan especial, tan querido. Y es que, amigos, ¿quién no se ha sentido así alguna vez? ¿Quién no ha tenido una reacción similar al encontrarse con alguien del pasado, alguien que fue importante en tu vida? Es normal, es humano.
Es parte de la experiencia humana. Es la prueba de que somos seres emocionales, que tenemos sentimientos, que recordamos, que anhelamos. Y eso es lo que hace que esta reacción sea tan especial, tan Kerem. Es la prueba de que a pesar de la fama, del glamour y de los focos, sigue siendo el mismo chico que conocimos en Love is in the Air. Lo que más me gusta de esta reacción es que no es maliciosa. No es una reacción de enfado, ni de resentimiento, ni de desprecio. Es una reacción de bueno, de sorpresa y de curiosidad. Como diciendo, vaya. ¿Qué hace su representante por aquí? ¿Estarán trabajando juntos en algo? ¿Será que? Ay, no, la imaginación me puede. Es una reacción que de alguna manera nos hace sentir más cerca de él. Nos muestra su lado más vulnerable, su lado más real. Y eso es algo que los fans apreciamos mucho. Nos gusta ver a nuestros ídolos en situaciones cotidianas, en momentos auténticos, en situaciones que nos recuerdan que a pesar de todo, son seres humanos como nosotros. Es como si por un instante Kerem nos estuviera abriendo una ventana a su mundo interior, a sus sentimientos, a sus recuerdos. Y eso, amigos, es algo invaluable. Por supuesto, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, TikTok, todo el mundo estaba hablando de la reacción de Kerem. Los memes, los vídeos editados, los comentarios, todo era Kerem. Y es que, ¿cómo no iba a serlo? Era la noticia del momento. Era el chisme que todos estaban esperando. Las reacciones fueron de todo tipo. Desde los que se emocionaron hasta las lágrimas, pasando por los que se rieron a carcajadas. Y por supuesto, no faltaron los que intentaron analizar cada microexpresión, cada gesto, cada movimiento de cejas. Muchos fans especularon sobre qué significaba esa reacción. ¿Era una señal de que aún sentía algo por Ande? ¿Era simplemente una curiosidad profesional? Era un guiño a los fans. Una forma de decirnos, hey, aún pienso en ella, pero la vida sigue. ¿Quién sabe? Las teorías se multiplicaron y los debates se encendieron. ¿Volverán algún día Kerem y Ande? ¿Serán capaces de superar las diferencias del pasado? ¿Estarán destinados a estar juntos? El misterio es parte del encanto. Lo que sí es cierto es que esta reacción generó mucho debate, mucha conversación. Y eso es lo que hace que el mundo de las series turcas sea tan apasionante. Nos mantiene en vilo, nos hace soñar, nos hace especular, y nos da mucho de qué hablar. Yo personalmente creo que la reacción de Kerem fue genuina. Fue una reacción normal ante una situación inesperada. No creo que haya nada más allá, aunque como buena fan, me gusta soñar, y me gusta el chisme. Quizás en ese instante Kerem solo sintió curiosidad. Quizás se preguntó en qué proyectos estaría trabajando Ande. Quizás simplemente le sorprendió ver a su representante en ese evento. O quizás, simplemente recordó por un breve momento, los buenos tiempos. Y es que, amigos, los recuerdos son como un perfume. A veces, un simple aroma puede transportarnos a lugares y momentos que creíamos olvidados. Y en el caso de Kerem y Ande, la fragancia de Love is in the Air sigue presente en el corazón de muchos fans. Pero en resumen, chicos, la reacción de Kerem al ver al representante de Ande fue épica. Fue una reacción que nos recordó lo humanos que son nuestros ídolos, y lo mucho que nos gusta verlos en situaciones inesperadas. Fue una reacción que, sin querer, nos regaló una dosis extra de emoción y de chisme. Fue una reacción que, en definitiva, nos hizo reír, suspirar y soñar un poco más. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la reacción de Kerem? ¿Creen que significó algo? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? ¿Qué esperan que pase en el futuro de Kerem y Ande? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se corten, quiero saberlo todo. Y como siempre, los comentarios más originales y con más me gusta serán destacados en el próximo vídeo. Así que ya saben, a comentar con ganas. Y eso es todo por hoy, mis amores. Hemos analizado la reacción de Kerem Bürsin, un momento icónico. Y bueno, como siempre, espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Fue una delicia investigar, analizar y compartir este momento con ustedes.
Espero que les haya gustado la forma en que lo abordé, y que les haya sacado una sonrisa. Siempre trato de mezclar el chisme, la emoción y el análisis, porque creo que esa es la clave para crear un buen contenido. Así que si les gustó, no olviden dejar su me gusta, que eso me ayuda muchísimo. Y por supuesto compártanlo con sus amigos, con todos los que, como ustedes, son fans de las series turcas y de Kerem y Hande. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque, créanme, se vienen muchas sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguiremos hablando de Kerem, de Hande, de las series turcas y de todo lo que nos apasiona. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Ciao, ciao. Y recuerden, siempre hay algo nuevo que descubrir en el mundo de las series turcas. No se lo pierdan.